cosas sobrenaturales que ojos no han visto, ¿verdad? Que ojos no han visto, que oídos no han escuchado, ¿verdad? Y por lo tanto son cosas que nunca antes las habíamos visto. Usted sabe, nosotros somos una generación privilegiada. Somos una generación de privilegios, porque vamos a ver cosas tremendas y hemos tenido la oportunidad de experimentar cosas también tremendas. La Biblia habla de todas estas cosas diciendo que estas cosas de alguna manera la quisieron experimentar los ángeles, pero no se les permitió que lo hicieran. Y nosotros lo estamos experimentando. Entonces, por eso es tan importante de que como generación, nosotros seamos conscientes de ello. Necesitamos ser conscientes de que tenemos una generación con privilegios, ¿verdad? Privilegios, pero también que nosotros, además de ser una generación con privilegios, somos una generación con mucha responsabilidad. ¿Por qué con mucha responsabilidad? Porque entre más privilegios se te den, más responsabilidades tú tienes con lo que se te da. Uy, papá, estamos en algo tremendo. Escúchame. Entre mayor sea la revelación que llegue a tu vida, entre más grande sea la revelación que llegue a tu vida, mayor es la responsabilidad que tú debes tener delante de Yahweh, porque al que más se le da, más se le exige. Otra vez, al que más se le da, más se le exige. Entonces, usted tiene una responsabilidad grande porque tiene una revelación que grande, ¿verdad? Usted tiene la oportunidad, wow, usted tiene una oportunidad única y es que usted tiene acceso a algo tremendamente extraordinario que es el consejo profético. ¿Cuántos creen que es un privilegio tener acceso al consejo profético? Amén, amén, así es. ¿Sabe por qué? Porque el consejo profético Amén. Te indica cuál es el camino que debes seguir, cómo debes caminar ese camino, los posibles peligros, pero también te habla de las recompensas y del propósito. Entonces tú dejas de andar por el mundo como Vicente. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Pero entonces Miguel dicen, venga, es que yo no me llamo Vicente, ni me parezco a Vicente. Yo voy para donde Yahweh me diga que voy. Escúcheme, yo voy para donde Yahweh me diga que voy, porque ese es mi destino. Tremendo. El apóstol Pablo, en uno de sus viajes misioneros, llegó a un lugar donde estaba un profeta, que es el profeta Agabo. Y Agabo vio lo que venía para Pablo. Y Agabo llegó y tomó el cinturón del apóstol Pablo, se lo colocó en sus manos
entrelazando sus manos y haciéndose de alguna manera como un prisionero, como si fueran unas esposas, ¿cómo se llama? El cinturón. Y le dijo, esto le espera al dueño de este cinturón. Y ahí Agabo como profeta fue certero. Pero ¿dónde falla el profeta? Que cuando él ve esto, él le dice a Pablo, le da un consejo y le dice, mira, Pablo, no bajes a Jerusalén porque lo que te espera es terrible. Pero Pablo, como tenía una palabra sobre él, Pablo le dice, mira, es cierto lo que tú estás diciendo. Y el Espíritu me anuncia tribulaciones a mí, pero el mismo Espíritu me está llevando hacia allá. Y yo estoy dispuesto a morir si es necesario para que se cumpla el propósito que Yahweh ha depositado en mi vida. ¡Wow! Eso es tremendo. Pablo sabía. A Pablo, cuando Pablo se convierte, se le declara el propósito. Y Ananías, cuando Yahweh le habla de Pablo, él dice, no, yo para allá no voy. Yo para allá no voy porque de ese man se ha dicho que entrega a los creyentes a la muerte y los mata. Así que yo para allá no voy. Y le dice Yahweh a Ananías, mira, ve, porque aquel varón será utilizado para llevar el evangelio ante reyes y príncipes. Y yo sé cuánto él va a sufrir por causa mía. Wow. Dice, mira, no vayas a creer tú que, o sea, lo de donde estaba, pero él va a tener que pagar un precio. Y tú tranqui, tú ve y ora por él y él va a recuperar la vista. Y declara la palabra sobre él, porque esta palabra seguramente va a venir. Entonces, todo aquel que recibe un consejo profético tiene que saber, tremendo esto, todo aquel que tiene el acceso a un consejo profético tiene que saber cuáles son las reglas del juego. ¿Para qué? Para que sabiendo cuáles son las reglas del juego, sepa las consecuencias que puede traer obedecer o desobedecer un consejo profético. Y sencillo, si usted no está listo para recibir un consejo profético, no lo pida. Porque es mejor que no lo pida a pedirlo y ser desobediente al consejo. Tremendo. Libro de Salmos, capítulo 107 en el verso 10. Mire lo que dice la Biblia. Dice, algunos moraban en tiniebla y en sombra de muerte. ¿Qué es esto que algunos moraban, que algunos vivían en tiniebla y en sombra de muerte? Que ellos eran o vivían en una cautividad de las tinieblas. ¿Qué es una cautividad de la tiniebla? Una cautividad de las tinieblas es una región en el espíritu, gobernada por Satán, donde se tienen nefesh cautivos, y que ellos son influenciados por estructuras de pensamientos satánicas que los llevan a sufrir y los llevan a permanecer bajo el yugo de Satán, y que muchas veces le pueden causar la muerte. Aquí viene la pregunta:
¿Podrá un creyente estar en una cautividad de las tinieblas? La respuesta es sí. Un creyente puede estar en una cautividad de las tinieblas. Usted ha infringido leyes, ha cometido pecados y esos pecados abren puertas para que sea usted capturado por Satán. Efectivamente esto va a pasar y ahora lo vamos a ver claramente en este texto. Mire lo que dice la Biblia. Algunos moraban en tiniebla y en sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierro, ¿verdad? Entonces estaban en prisiones de Satán. Voy a entrar a definir este asunto de las prisiones en la Biblia. En la Biblia hay prisiones y hay cárceles. A las cárceles se llega cuando usted comete un delito y una autoridad legalmente constituida lo manda allá. En este caso, la autoridad legalmente constituida es Yahweh. ¿Ah? Entonces usted comete un delito y ese delito tiene como pena la cárcel. Usted se va a la cárcel. Pero las prisiones son lugares de las tinieblas que gobierna Satán, o sea, una autoridad usurpadora, alguien que ejerce la autoridad, ¿verdad? No en el ámbito legal, sino al margen de la ley. Ejemplo, la guerrilla y los diferentes grupos que están al margen de la ley, ellos pueden capturar personas y mantenerlas en un lugar, y esos lugares, bíblicamente hablando, se llaman prisiones. Entonces, Satán. Pastor, ¿sería tan amable y puede repetir qué es una prisión? Una prisión es un lugar de las tinieblas que ha creado Satán y que es manejado para privar de la libertad a las personas, pero que es gobernado no por una autoridad legalmente constituida, sino por una autoridad que actúa al margen de la ley. Equivale a un secuestro, para que lo entendamos nosotros de manera natural. Y entonces les ponía el ejemplo de la guerrilla. La guerrilla llega y se lleva a personas, las priva de la libertad, ¿verdad? Pero ellos no son una autoridad legalmente constituida. Ellos están al margen de la ley, pero toman personas que a su juicio merecen estar en esa prisión y los mantienen ahí. Así hace Satán también. Entonces, esas prisiones de las tinieblas son gobernadas por Satán. Y la autoridad legalmente constituida, llegado el tiempo y el momento, puede intervenir en esos lugares y liberar a los prisioneros, o sea, liberar a los que están cautivos. Entonces usted puede ser mandado a X lugar con una palabra tremenda que rompa esas prisiones o cautividades. ¿Y qué pasa? Como usted fue mandado por una autoridad legalmente constituida, es como si nosotros mandamos a un contingente del ejército que vaya y intervenga en un lugar donde la ley es los grupos que están al margen de la ley. Entonces ellos llegan, invaden el lugar y a la fuerza, utilizando el poder, llegan y liberan los que estén ahí cautivos y toman la región. Eso es lo que hacemos nosotros proféticamente cuando somos enviados con una palabra poderosa para romper cautividades y liberar a los cautivos. Entonces, aquí se está hablando de que esta gente estaba en prisiones.
ellos estaban morando en tinieblas y en sombra de muerte. Estas son cautividades que no te permiten ver con claridad, que te mantienen en ansiedad, que te mantienen en angustia y en una zozobra permanente de que tu vida pueda acabarse. Pero lo interesante de todo este asunto es lo que dice el versículo 11. La razón por la cual ellos terminaron ahí, dice, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Yahweh y aborrecieron el consejo del Altísimo. O sea que Yahweh le habló a estas personas, pero ellos no quisieron obedecer a Yahweh. Yahweh les dio un consejo y ellos dijeron, no, yo no voy a hacer eso porque a mí no me parece. Entonces, eso abrió una puerta para que el enemigo viniera, los capturara, se los llevara y los mantuviera en una prisión. Estoy hablando de situaciones de tipo espiritual, es decir, usted puede seguir asistiendo a la iglesia, usted puede ir y puede orar, pero la gran verdad es que usted está en una prisión de las tinieblas porque permanentemente usted está en angustia, usted está en la ansiedad, usted está con la zozobra de que lo puedan matar en cualquier momento, recibe sus visitas demoníacas de vez en cuando. ¿Por qué? Porque usted abrió una puerta y Satán aprovechó esa puerta para llevárselo a una prisión de las tinieblas. Entonces, en ese orden de ideas, los que tenemos acceso a un consejo profético, ¿qué es un consejo profético? Cuando yo hablo de un consejo profético, es un consejo dado por alguien que al solicitarlo una persona, él va al corazón de Yahweh, consigue la información que se necesita y la baja a la tierra y se la entrega a esa persona y le dice, mira, lo que tú tienes que hacer es esto, porque esto es la voluntad del Padre. Eso es el consejo del Altísimo, ¿verdad? Y eso es un consejo profético. Entonces quiere decir que cuando un profeta hace esto, es la voz de Yahweh misma la que te dice a ti lo que tú debes hacer y que en el corazón del Padre está como un deseo para que a ti te vaya bien. Entonces, cuando tú decides no obedecer aquello, tú eres rebelde a la palabra de Yahweh. Cuando Yahweh te da un consejo y entonces tú dices, no, yo ese consejo no lo quiero. A mí no me parece. Pastor, yo creo que usted está mal. No lo voy a discutir contigo, pero si lo arranqué del corazón de Yahweh, vas a tener problemas por eso. ¿Por qué? Porque vas a abrir una puerta al diablo para que venga y te meta en una cautividad. Y en esa cautividad tú vas a estar en aflicción, en hierro, en tinieblas y en sombra de muerte. Entonces, mire lo que sigue diciendo la escritura, que es tremendo lo que dice la escritura aquí. En el versículo 12, la Biblia habla de esto, tremendo. Dice, por eso, o sea, por esa razón, quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Entonces, como ellos aborrecieron el consejo del Altísimo, como ellos no quisieron hacerle caso a la palabra de Yahweh, el trabajo se convirtió para ellos en un peso difícil de cargar. Y el trabajo se convirtió para ellos en un quebranto, en algo que los iba, tremendo eso, los iba maltratando, los iba lesionando. Podemos ir y buscar un poco más
profundo este asunto, ahí en el versículo 12, y buscar la palabra quebranto. La palabra quebranto, ustedes no la ven, bueno, voy a hacer que la vean. Tiene el número de Strong 3665 y es el hebreo, ya se lo voy a mostrar, es el hebreo Caná. Aleluya, gloria sea dada a Yahweh. Ahí está, el hebreo Caná. Y Caná viene o es una raíz primaria, propiamente es doblar la rodilla. De aquí humillar. Entonces, usted va a sufrir humillaciones en el trabajo. El trabajo lo va a humillar a usted, lo va a derribar, lo va a quebrar, lo va a mantener de alguna manera esclavizado. Eso es lo que está diciendo y eso es lo que significa ser quebrantado por el trabajo. Y el asunto interesante de todo esto es, dice que son quebrantados, ¿verdad? Sus corazones son quebrantados con el trabajo. Se caen y no hay quien los pueda ayudar. Entonces, ellos trabajan. El trabajo se convierte para ellos en un sufrimiento, en un problema, en una humillación. Pero además de eso, a pesar de estar trabajando, el trabajo no les surte a ellos el beneficio que debería surtirles por el esfuerzo que están haciendo. Entonces, esto es lo que es caer. Entonces, no les alcanza la plata, trabajan de más y les pagan menos. Están comiendo y cuando comen, comen un pan de dolores, de aflicción. ¿Qué es un pan de dolores o de aflicción? Es un pan que se ha conseguido bajo la aflicción. Y cuando tú estás comiendo el pan, a la verdad no es placentero. ¿Por qué? Porque tú no comes lo que quieres, no comes cuando quieres que se pueda y cuando se pueda, si es que se puede, porque habrán algunas ocasiones en que no podrás ni siquiera comer a pesar de que trabajas. Y el asunto es que la Biblia dice esto claramente, no hubo quien les ayudase. Es decir, cuando una persona, y esto quiero que me lo entiendan porque muchas veces he identificado este tipo de situaciones y he sido criticado como pastor y como profeta cuando yo me paro, porque muchos dicen, pero ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo uno? Y yo digo, un momento, usted no haga nada, no intervenga. ¿Por qué? Porque cuando una persona está en una prisión de esta, por más que usted trate de ayudarlo, no va a poder. Y si usted se mete a ayudarlo, usted va a tener problemas serios. Es decir, usted ve a una persona que está pasando por un mal momento, que trabaja mucho y no le pagan, que pasa hambre, que come un pan de dolores, un pan de aflicción. Y entonces usted dice, ay, vamos a hacer un mercadito a fulano y vamos a llevarse. Pero lo que usted no sabe es que fulano está en ese trato porque él menospreció el consejo de Yahweh. Porque él tuvo en menos lo que Yahweh le dijo y porque él decidió ser rebelde a la palabra de Yahweh. Entonces, como usted sin saber se metió en ese asunto, entonces llega Yahweh y lo coge a usted y le pega un par de cocotazos. ¿Por qué? Porque él dice, papi, lo que pasa es que yo no te mandé a que lo ayudaras. Porque lo que yo estoy haciendo es llevarlo a él al fondo para que él pueda reconocer que la embarró conmigo, para que él pueda reconocer que él me menospreció,
para que él pueda reconocer que yo le di un buen consejo y él decidió seguir por su propio camino. Porque esto para él es vida. Si él sigue por ahí, se va a perder. Ay, tú te metes creyéndote más bueno que yo a intervenir en este asunto y a darle un mercado. Pues ahora, para que sepas, yo te voy a cortar el chorro a ti y voy a traer escasez en tu vida para que no te sigas metiendo en los procesos que yo estoy haciendo, para que respetes, porque tú no me preguntas a mí antes de intervenir. Wow. Yo sé que esta es una palabra dura, pero lo profético se mueve por lo que ve en el Rúa, lo que discierne en el Rúa. Entonces, hay ocasiones en que hay hermanitos que están en este proceso y entonces aparecen los otros hermanitos más buenos que Yahweh, pero faltos de revelación, que quieren intervenir, y cuando ellos me preguntan, yo le digo, no, quédese quietecito. Usted se va a quedar quieto. Uy, tremendo. Pero cuando usted se está dando cuenta que el otro está desobedeciendo, y solo para que usted sea bien visto, usted trata de ayudarlo y trata de socorrerlo a él, olvidándose de lo que Yahweh quiere hacer, lo que van a venir para usted son problemas. Ahora, mire cómo se soluciona todo esto. Todo comenzó porque alguien desobedeció directamente a Yahweh. Entonces, todo debe terminar de la misma manera. La solución es de la misma manera. Mire lo que dice en el versículo 13. Dice, luego que clamaron a Yahweh en su angustia. ¿Quiénes clamaron? Los mismos que le dijeron a Yahweh que no iban a obedecer su consejo. Los mismos que menospreciaron la palabra de Yahweh. Ellos llegaron a un punto de angustia y de aflicción que clamaron ellos mismos a Yahweh. Y dice la Biblia, y él los libró de sus aflicciones. O sea, él permitió que se abriera una puerta, pero también él llega y rompe esa puerta, se va a la cautividad, los libera y los saca. Y dice en el verso 14, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. ¡Guau! Tremendo. Cuando una persona está en una cautividad de sombra de muerte y morando en tinieblas a causa de desobedecer un consejo de Yahweh, a causa de desobedecer una palabra de Yahweh, nadie lo puede ayudar. Él tiene que arrepentirse, o sea, él va a ser humillado a lo sumo para que no tenga otra opción sino arrepentirse. Y cuando él se arrepienta y se vuelva a Yahweh, entonces Yahweh lo va a liberar de las aflicciones, lo va a sacar de las tinieblas y de la sombra de muerte y va a romper sus prisiones. Ahora, para los que vemos el proceso del otro, para nosotros tampoco es fácil. Para mí no fue fácil, pero hay cosas maravillosas que ocurren conmigo, y es que cuando alguien está en un proceso y yo estoy involucrado en él, yo no los llamo, yo no hablo con ellos, yo no averiguo de ellos, pero toda la información de ellos me va llegando, ya sea por revelación o porque me la cuenta alguien. Yahweh los va a llevar donde los quiere llevar. Y yo voy a intervenir. Y yo voy a esperar hasta que Él me diga, puedo entonces intervenir. ¿Verdad? Entonces, Yahweh, si no te quiebra por cosas que te toca a ti mismo, si tú te resistes a Yahweh porque Él te ha tocado a ti, a tu salud, ha tocado tu familia, entonces tu familia íntima, ¿no? Estoy hablando de hijo, estoy hablando de marido, estoy hablando de esposo. Entonces Yahweh llega y se va a la periferia
y busca una persona en la periferia que te interese y te la toca para quebrarte totalmente. Entonces, Yahweh rompe, es Yahweh el que rompe las prisiones. Y mire lo que dice el versículo 15. Alaben la misericordia de Yahweh y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Tremendo. El versículo siguiente dice, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Aleluya. Gloria sea dada a Yahweh, Elohim de toda gloria. Entonces, mis amados, el poder tener un consejo profético es un privilegio, pero el poder tener acceso a un consejo profético es una responsabilidad grande también. ¿Por qué? Porque eso significa que como usted tiene acceso a un consejo profético, usted no puede hacer lo que se le da la gana. Y usted va a ser tratado por todos los frentes. Yo sé, es que esta palabra, esto que voy a soltar es tremendo, pero le voy a soltar una palabra tremenda que le va a ayudar a entender su proceso a los que ya lo están viviendo y que a otros que lo van a vivir les va a ayudar a entender por qué pasan por lo que pasan. La Biblia dice algo bien particular. Tremendo lo que dice esta palabra. Aleluya, gloria al Señor. Dice la Biblia en el versículo 25, grandes multitudes iban a él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y también, wow, tremendo esto, y no aborrece a su padre, aquí se lo voy a colocar ahí, ¿verdad? Y a su madre y a su mujer e hijos. Vamos a colocar primero aquí madre y padre para que primero mamá y papá. Segundo, su mujer y sus hijos. Tremendo. Ahí está. Y hermanos y hermanas. Ahí están. Se lo voy ahí a subrayar ahí para dárselo ahí de ñapita, ¿verdad? Para que lo tenga ahí. Dice, y aún también su propia vida. Y aún su propia vida. O sea, tú tienes que abandonar aún tu propia vida. No puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Tremenda palabra esta. Ahí está. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué está diciendo Yahshua HaMashiach? Yahshua HaMashiach está diciendo, si usted quiere ser discípulo mío, nada puede ser más importante que yo en su propia vida. ¿Y cuáles son los ídolos frecuentes que tenemos? ¿Qué son ídolos? Todo aquello que colocamos primero que Yahweh, primero que Yahshua HaMashiach. Los ídolos que usualmente son frecuentes en nosotros es papá y mamá. ¿Han oído la frase cuando las personas dicen la familia es primero y por encima de todo? ¿Verdad? Después de eso, los otros ídolos son la mujer o el marido, a veces los hijos. Y cuando no es nada de eso, entonces vienen los hermanos y las hermanas. Y cuando no es nada de eso, es su propia vida. ¿Verdad? Y cuando no es nada de eso, entonces vienen los bienes materiales. ¿Verdad?
Entonces, resulta que Yahweh te da una palabra y dice, la persona dice, no, 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 yo amo al Señor, yo voy a la iglesia, yo adoro, yo leo la palabra, pero yo no estoy dispuesto a dejarme matar por él. Yo no estoy dispuesto a permitir que esto suceda con mi mamá y con mi papá. Yo no estoy dispuesto a dejar a mi mujer o a permitir que a mi mujer le pase esto o le pase lo otro. Yo no estoy dispuesto a permitir que a mis hijos o a mi hijo le pase esto. Yo no estoy dispuesto a permitir que mi hermano o mi hermana pase por esto. ¿Verdad? Entonces usted está diciendo, yo te amo, pero no tanto. Yo por encima de ti tengo a alguien más. Y entonces Yahshua dice, no pueden ser mis discípulos. Acuérdese que un discípulo es aquel que aprende de un maestro. Y un maestro es una persona que se aplica la palabra, que vive la palabra y que enseña la palabra con su propio ejemplo. Es decir, Yahshua está diciendo, yo no voy a hacer, o sea, yo no voy a pedirte nada que antes yo no haya hecho. ¿Tú crees que para mí fue fácil bajar del cielo y dejar a mi papá para venir a meterme en todo este poco gente que me aborrece y que me rechaza? Pero yo lo hice. Y si yo lo hice, ustedes en mí encuentran un ejemplo. Así que abandonen al suyo para seguirme a mí, como yo abandoné a mi padre para hacer lo que mi padre quiera. Wow. Aquí la cosa se puso color de hormiga. Aquí ahora es que vamos a saber cuántos pares son 3 moscas, como dicen los argoneros. ¿Eh? Aquí es que vamos a saber el precio del café. ¿Verdad? Cuando se involucra nuestra familia y es nuestra familia la que pasa hambre y es nuestra familia la que pasa por la crisis y es nuestra familia la que pasa por situación. Y ahí entonces yo he dicho, no voy a querer a mi mamá y a mi papá más que a Yahweh. En algún momento crítico también tuve que colocar a mi esposa en el altar y dije, amo a esta mujer, quiero vivir con ella y compartir con ella el resto de mi vida, pero hay cosas que no voy a permitir en mi vida. Y si eso va a costar que ella se vaya de mi lado y que yo me vaya del lado de ella, que sea así. Pero está en tu altar, Señor. En algún momento tuve que colocar también en el altar a mi hija mayor. Esto se convirtió en un tormento y en un problema tanto para mi familia nuclear, es decir, para mi esposa y mi hijo. Y llegó un momento en que el Señor habló a mi vida, el Padre me habló y me dijo, tendrás que hacer lo mismo que hizo Abraham con Ismael. Y así como Abraham habló de Ismael delante de la presencia de Yahweh, yo hablé también de ella delante de la presencia de Yahweh y le dije, voy a hacer lo que tú me dices. Solo te pido que no permitas que se pierda. Y entonces Yahweh habló a mi vida y me dijo, voy a traer salvación a ella y te voy a usar a ti para liberarla, pero lo haré en mi tiempo. Ahora te apartas de ella. Y así lo hice. Y así lo hice. Tuve que renunciar a mi hija porque ella no tendría el lugar que solamente a Yahweh le corresponde. En un momento determinado también lo hice con mis hermanos y como se dan cuenta, lo hago con mi propia vida. Si ha de costarme la vida hacer
lo que Yahweh me ha mandado a hacer, que así sea. Porque si de todas maneras me voy a morir, más me vale que mi muerte sirva de algo para glorificar el nombre de Yahweh. Porque qué cosa tan triste que tú te mueras y tu muerte no sirva de nada. Tu muerte sea como la muerte de cualquiera. Pero sí por mi muerte, gente va a ser redimida. Pero sí por mi muerte, gente va a ser salvada. Pero sí por mi muerte, la gloria de Yahweh se va a derramar. Entonces, bendito y alabado sea el nombre de Yahweh, que vive y reina por los siglos de los siglos. Por eso, todo el que está bajo esta cobertura profética tendrá que enfrentar situaciones en las cuales ellos van a tener que renunciar a papá, van a tener que renunciar a mamá, van a tener que renunciar a esposo, van a tener que renunciar a esposa, van a tener que renunciar a sus hijos, van a tener que renunciar a sus hermanos, van a tener que renunciar a sus hermanas, van a tener que renunciar a su propia vida, pero colocando a Yahweh primero que ellos. ¿Sabe por qué? Porque yo he venido a ser verdaderos discípulos y yo soy un verdadero discípulo. Y el que quiera tener esta marca tendrá que pasar por esto, porque así lo dijo Yahshua, porque así lo dijo Yahweh, porque Yahshua fue nuestro ejemplo y porque yo como maestro soy ejemplo para cada uno de ustedes. Palabra fuerte esta. Hay padres de ustedes que no me aman tanto. Y no me aman tanto porque de repente se dieron que ya la manipulación que antes hacían de sus vidas para que usted hiciera lo que a ellos les agradaba y no lo que les agrada a Yahweh se rompió. Hay esposos y esposas que no me aman tanto, pero cuando ya lo entienden, entonces ellos comprenden. Yo por ahí tengo a alguien en pantalla que la cosa con él fue tan fuerte que llegaba y le decía a su esposa, bueno, cuando ustedes se ponen de acuerdo, ¿y quiénes eran ustedes? La esposa y yo, porque no le aconsejaba yo que hiciera las locuras que se le metían en la cabeza. Es que ustedes, así decían, sinvergüenza es, ¿verdad? Parece que ya ha entendido un poco más. Pero lo que quiero es que usted se pueda desarrollar como una persona madura, una persona que tenga gracia delante de Yahweh, una persona que por lo menos una vez al año le pueda sacar a Yahweh el poder decir, este es mi hijo amado, este es mi hija amada en quien yo tengo complacencia. Miren a Miguel, mi hijo, puede decirle al diablo, haz lo que quieras, pero ese me honra a mí. Haz lo que tú quieras, pero ella va a ir hasta el final conmigo. Mira María Teresa, ¿qué crees que ella va a hacer toda la vida la lucha aquella? No, ahora ella es mi hija, ahora ella me ama. Mira, Luz Helena, ay, ¿qué creías? Que la ibas a tener sometida toda la vida al yugo de perverso eso. Pues no, yo he roto el yugo, ahora ella es libre, ahora me puede adorar, ahora me puede exaltar, ahora ella puede decir que yo soy primero en su vida y puede andar en integridad delante de mí. Ah, ¿qué quieres más? Bueno, entonces mira, y tú, ¿qué crees? Que la vas a tener tú amarrada con los hijos, que la vas a tener tú amarrada con el ex, que la vas, no, papi, espérate, que yo le di libertad. Es que yo la tengo en un proceso especial. Es que yo la estoy llevando a otro nivel y por causa de ella serán bendecidos todos los que estén alrededor de ella. Serán bendecidos todos. Ah, pero si tú quieres más, yo te doy más también. Mira, Eucari, ¿qué creía? Que la ibas a tener todo el tiempo llorando, que la ibas a convertir en una mujer amargada, que la ibas a convertir en una mujer que renunciara al evangelio y a servirme a mí porque creyera que yo le he fallado. Pues no,
Yo le he demostrado que no la he fallado, sino que la estoy llevando a un nivel más alto. La estoy llevando a un nivel de integridad alto para que ella me conozca de la manera que nunca antes me había conocido y que ella pueda llegar al nivel que yo he soñado que ella esté. Claro que si tú quieres ñapita, bien te doy ñapita. ¿Y qué creía? Que todo el tiempo ibas a mantener a Carlos y Grace sufriendo. ¿Y qué creías? Que todo el tiempo los ibas a tener como perros y gatos. ¿Y qué creías? Que todo el tiempo... Oye, pero ¿qué te pasa, papi? Yo soy el que gobierna en el universo. Y yo he dicho de ellos lo que he dicho y lo que he dicho se va a cumplir. No habrá fuerza natural ni sobrenatural que pueda evitar lo que ya yo dije, porque lo dijo el soberano. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a revisar el texto original aquí. Y vamos a buscar específicamente la palabra aborrecer. Aquí está. Es el griego con número de Strong 3404. Vamos a buscarlo para ponérselo ahí en pantalla. Y es el griego mixeo. Mixeo viene de mixo, aborrecido, odiado, detestado, específicamente perseguir, por extensión, amar menos. Entonces, este significado es el más apropiado. Por eso fue que dije que usted debía amar menos a su mamá, a su papá, a su esposa, a su esposo, al hermano, a la hermana y a su propia vida. Amarlos menos que qué, menos que a Yahweh, porque a Yahweh usted lo tiene que amar más que todos ellos. Entonces, no es dejar de amar, porque a veces algunos malinterpretan esta palabra cuando la leen, porque en el español la palabra aborrecer es bien fuerte, pero en el griego lo que está diciendo es que tú debería traducirse de esta manera: si alguno viene a mí y no ama menos que a mí, a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es decir, que me tienen que amar a mí más que a cualquiera de ellos.